Qué gran privilegio para mí poder estar con ustedes un fin de semana más, pudiendo desde aquí, desde esta plataforma, compartir palabra de Dios como lo hacemos cada fin de semana. De hecho, estamos ya hace 9 semanas, 10 semanas, predicando el Evangelio y desenmascarando la mentira a través de este programa de YouTube, el cual se llama Iglesia Cristiana de Luján, y nos pueden encontrar también a través de nuestro Facebook en Iglesia Cristiana de Luján, así que suscríbete y acompañanos en esta odisea. Es una hermosa odisea porque Dios nos permitió que caminemos juntamente con Él, primeramente para que seamos nosotros el verdadero testimonio de que Dios realmente existe, y nosotros dar testimonio a la vez de que Cristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, aquel que señorea sobre nuestras vidas. Él es nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Rey, ¿sí? A quien amamos y por eso le seguimos. Así que te invito a que vos también lo puedas seguir. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. Se llama, el título que le puse, El destino de las ofrendas voluntarias. Es importante aclararlo porque hay muchas sectas y religiones al día de hoy que poco entienden lo que es una ofrenda voluntaria y mucho menos saben qué destino darles. Sin duda alguna es porque no leen la palabra, porque el pueblo es ignorante y porque necesitan escudriñar la palabra. En Juan capítulo 5 versículo 39, la Biblia nos enseña que tenemos que escudriñar las Escrituras. Cristo mismo nos dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por tanto, es un mandamiento del Señor Jesús que estemos estudiando, escudriñando la palabra del Señor. Es la única manera, hermano, que tenés de dejar de ser ignorante, de dejar de ser un neófito, para convertirte en un discípulo de Cristo con verdadero conocimiento. Y es la única manera de poder hacer frente a aquellos que han salido a engañar por este tiempo, ¿sí? También la palabra del Señor nos enseña en Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Oseas. Yo no sé cuántos años hace que estás en el Evangelio, mejor dicho, sentándote en la silla en un templo, ¿sí? Ocupando un lugar en una religión, sea católica, evangélica o la que fuere. Me gustaría preguntarte si realmente estás estudiando a conciencia la palabra de Dios, la estás escudriñando. Si estás realizando junto con la iglesia en la cual vos congregás un estudio sistemático de la palabra del Señor, porque es la verdadera manera en que se debe de estudiar la palabra, ¿sí? No debemos de tomar la escritura como un bloque, ¿sí? Y de esa manera poder traerla a este tiempo para poder aplicarla toda, porque sin duda hay elementos, pasajes bíblicos, los cuales son históricos, que nada tienen que ver con la iglesia del Señor Jesús. Hay episodios en el Antiguo Testamento donde Dios se comunicaba directamente con la nación de Israel, y una vez más te repito, estas cosas que uno puede estar leyendo por este tiempo no necesariamente tiene que ser aplicado a este tiempo. Entonces tenemos que aprender lo que es la dispensación de los tiempos, entender que Dios se ha manifestado de una manera gradual y paulatina a lo largo de toda la historia humana, y la gente, la mayoría de las personas, los religiosos, ni siquiera están enterados de esto. Y es necesario poder enseñarles, conforme a la palabra de Dios, la verdad, la cual los puede hacer libres. Pero sin ir más lejos, vamos al tema de hoy. Hermanos, yo sé que cada fin de semana están esperando esta palabra. Me refiero al cuerpo de Cristo en la ciudad de Luján. Pertenecemos a Luján, Buenos Aires, Argentina, así que desde aquí y a través de este medio les mando un saludo a todos los hermanos y hermanas que están congregando con nosotros ya desde hace tiempo. Este ministerio tiene 3 años y medio, y recién en este año nos estamos lanzando a través de programas de YouTube para poder llegar a más personas. A vos que me estás escuchando, si realmente te interesa la palabra de Dios
y te reconoces como discípulo de Cristo, también la responsabilidad por compartir este video con los demás. Es una manera hermosa que tenemos para predicar el Evangelio del Señor Jesús y para desenmascarar la mentira. Estamos llamados a desenmascarar la mentira porque somos columna y baluarte de la verdad. Vamos a ir aclarando conceptos hoy respecto de ciertos pasajes bíblicos y vamos a ir pudiendo discernir la palabra de Dios, ¿sí? Para poder llegar a la verdad de la misma, sin sacar nada de contexto, hermano. Las religiones hoy por hoy se ocupan de sacar todo de contexto y de esa manera llevar al pueblo ignorante a la mentira y a que puedan hacer uso, ¿sí? Con la autoridad supuesta que Dios les ha dado, me refiero a los ministros, que no son más que falsos ministros, que se encargan de llenar sus bolsillos con la ignorancia de la gente. Pero esto no debe ser así más. Si realmente estás estudiando la palabra, te comenzás a dar cuenta del engaño, de la mentira, y tu voz comienza a tener un tono diferente, como mi voz a través del YouTube en este tiempo, y podemos expresar realmente lo que creemos que es la verdad de la palabra del Señor, y ya nadie te va a poder tapar la boca. Amén. Bueno, vamos adelante. Yo quiero que me acompañes en Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 10. Vamos rapidito allí. Este tema es el verdadero destino de las ofrendas voluntarias, y es necesario aclarar este concepto de que el que se encarga de predicar el Evangelio es digno de su salario. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra al respecto, ¿sí? Y si realmente es un sueldo o si se trata del alimento y del techo al momento de misionar, de predicar el Evangelio, de suplir una necesidad de un ministro cuando éste está predicando y si realmente lo necesita. Así que vamos a ir leyendo este pasaje en Mateo 10, del 7 al 10. Dice: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hermano, yo quiero que anotes esta frase: de gracia recibiste, entonces tenés que dar de gracia. Versículo 9: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Bien, aquí el Evangelio de Mateo no hace referencia al salario, pero sí al alimento. Vamos a otro pasaje bíblico en Lucas, según la concordancia, capítulo 10, del 1 al 12. Esos ruidos provienen del vecino, pero no quisiera cortar, voy a seguir avanzando con el video, ¿sí? Y les pido que no se distraigan, por favor. En Lucas 10, del 1 al 12, dice la palabra del Señor: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, mientras que en el libro de Mateo hacía referencia a los 12 discípulos, los futuros 12 apóstoles. Aquí ya está hablando de los 70, ¿sí? A los cuales dice: a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio del lobo. No llevéis bolsa ni alforja, una vez más, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, dice, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Aquí ya está haciendo referencia a la palabra salario, pero en el texto inmediato habla de comer y beber de lo que se te ponga a la mesa en aquella casa a la cual, misionando tal vez,
hayas ido a predicar el Evangelio. Luego dice el versículo 8, porque vamos a leer hasta el 12, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Realmente, hermano, es más fácil hoy predicar de que un ministro, un pastor evangélico necesita de un sueldo, porque hipotéticamente está ocupando todo su tiempo en la predicación, en la administración de la iglesia, y es absolutamente necesario que todo el pueblo bendiga a ese ministro para luego el pueblo poder ser bendecido por Dios. Está esta mentira, este engaño de creer que primero tenemos que bendecir al pastor, y si es posible con salario, con sueldo, porque esto es el sinónimo que le dan al salario, el sueldo, el dinero mensual para que este hombre junto con su esposa, sus hijos, puedan tener un gran bienestar. Tanto es así que muchos pastores se mudan a parques cerrados, muchos pastores tienen incluso jet privados, ¿sí? Y grandes y mega multitud de personas que los siguen y los adoran, haciendo idolatría de un ministro, de un hombre de carne y hueso. De manera que los evangélicos ocupan en el mismo pecado que los católicos. Mientras los católicos se inclinan a las estatuas, mientras los católicos adoran al Papa, los evangélicos hacen lo mismo con sus pastores, lo cual es un error bíblico. Eso no sé qué doctrina es bíblica, porque créame, ya he leído la palabra, y en ninguna parte de la Escritura veo versículo hereje como estos falsos argumentos de evangélicos que dicen que se debe de honrar a ese nivel a un pastor. Realmente cuando vemos grandes iglesias con un solo pastor, eso es una monarquía. El pastor actúa como un emperador y ha engañado a todo un pueblo para que le esté diezmando monetariamente, que no es el diezmo bíblico. Esto ya lo hemos visto en otro video. Yo le pido que lo busque en Iglesia Cristiana de Luján, el falso diezmo evangélico, y de esa manera es que se va engañando al pueblo una y otra vez. Y aquellos que estuvimos en esos lugares tardamos no meses, a veces años en darnos cuenta. Pero es necesario que cuando nos damos cuenta del error, poder ahora, en este tiempo, desenmascarar el engaño y la mentira de Satanás en medio de estas supuestas iglesias, ¿sí? En este pasaje bíblico, el obrero es digno de su salario, dice aquí la palabra, pero en el contexto inmediato habla de que el ministro, aquel que predica el evangelio, ¿sí?, pueda comer y beber de lo que se les ponga en la mesa. Sin ir más lejos, en capítulo 10, versículo 7 de Lucas, búscalo, léelo, en el mismo versículo está esto a lo cual yo me estoy refiriendo el día de hoy. ¿Hay alguna contradicción entre estos dos pasajes? Entre lo que dijo Jesús en Mateo 10, del 7 al 10, el obrero es digno de su alimento, y Lucas 10, del 1 al 12, el obrero es digno de su salario. Por supuesto que no, ¿verdad? Realmente la palabra alimento y salario evidentemente son lo mismo en el contexto bíblico. Una vez más, yo no puedo creer cómo los pastores en este tiempo se atribuyen un sueldo mensual, quitándole el dinero a la gente y haciendo de sus iglesias verdaderas corporaciones y empresas que nada tienen que ver con la iglesia de Jesús. Te recuerdo, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Se acuerdan que yo le pedí que se anoten esa frase? Es por esto, hermano, es para que ya no nos engañen. Entonces tenemos que descubrir a la luz de la palabra que un ministro sí puede recibir ofrendas voluntarias para su alimento, para su techo, ¿sí?,
y eso en el tiempo que realmente necesitare, porque vamos a descubrir por la palabra también que el apóstol Pablo, siendo apóstol escogido por Jesús, él mismo trabajaba con sus manos en el oficio de hacer tiendas. Y paralelo a esto, también predicaba, eso sí, a tiempo completo, la palabra del Señor. Esta es la excusa de muchos falsos pastores en este tiempo, de que porque trabajan a tiempo completo en su ministerio, necesitan de un sueldo. Pero esto no es así, hermano. Realmente, la Escritura aquí nos enseña: la mies, a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pastor, lo que tendrías que hacer es orar al Señor para que envíe más obreros y no te sobrecargues. Amén. Y esto que te dé lugar y espacio para poder trabajar de lo que es tuyo, de lo propio, y así te puedas sustentar vos y tu familia, dando ejemplo y siendo un ejemplo, siendo un testimonio a toda la iglesia del Señor Jesús. Yo no sé si se está entendiendo el mensaje que estoy queriendo enviar el día de hoy, pero vamos a seguir con la palabra del Señor. En 1 Corintios 9, 14 al 18, vamos a 1 Corintios, capítulo 9, porque la palabra misma lo va a seguir aclarando. Capítulo 9, 14 al 18, del cual dice, desde el 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Una vez más, lo vuelvo a leer. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Acá está utilizando la palabra comer del templo, no hacerse de dinero del templo. Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Este es otro caballito de batalla evangélico para argumentar la falsa doctrina de un sueldo para un pastor. Pero debe ser entendido este versículo, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, a la luz del contexto de la palabra. Amén. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Porque prefiero morir. Miren qué expresión está utilizando el apóstol Pablo. Prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿A qué clase de recompensa se está refiriendo el apóstol Pablo? A una recompensa que viene de Dios, que no viene de los hombres, hermano. No viene del bolsillo de la gente. Dios va a traer recompensa por tus obras, vos ministro que hoy estás escuchando. Vos tenés que hacer tesoro en los cielos, no en la tierra. Entonces la recompensa viene de los cielos por cuanto estás ocupándote como siervo inútil. Sí, es cierto lo que acabo de decir, siervo inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Nos es impuesta una necesidad predicar el verdadero evangelio y seguir desenmascarando la mentira y el engaño en el cual muchas iglesias hoy por hoy están. Amén. Dice, prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Versículo 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. No debe de ser una carga para nosotros el predicar la palabra de Dios, estar ocupándonos del ministerio. Amén. Tiene que ser algo agradable y de esta manera puedo estar glorificando al Dios que me salvó. Pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. El 17 decía, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Cuando estamos hablando de galardón, estamos hablando de aquella recompensa que va a traer el Señor Jesús para con sus siervos. ¿Ven?
que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Lo que el apóstol Pablo aquí nos está enseñando es que él gratuitamente predicaba el Evangelio. ¿Por qué no puede ser un ejemplo a seguir por este tiempo? ¿Por qué los pastores se empecinan en cobrar un sueldo y algunos que son tan mentirosos acá, aquí en la ciudad de Luján, se encargan de tomar el diezmo de toda su gente y no rendir cuentas de lo que hacen con ese diezmo monetario, el cual, repito, no es un diezmo bíblico, ¿sí? Son personas que realmente engañan, que hacen mucho mal a la iglesia, luego la gente se aparta, y dudo mucho que ellos mismos estén emprendiendo un ministerio, mucho más si todavía no han recibido el llamado para poder hacerlo, o que se estén ocupando de compartir las escrituras con otros. Yo realmente lo dudo. Lo que sucede, la consecuencia de esto, mayormente, es que se apartan y se duelen con Dios y se apartan de Dios, lo cual no debería de ocurrir, pero ocurre. Y la responsabilidad es de los ministros, que no se están ocupando de la iglesia. ¿Por qué? Porque se preocupan más de ser asalariados, ¿sí? Luego ya vemos lo que va a decir Jesús respecto de los asalariados, que realmente de cuidar la iglesia de Jesús. Ellos mismos atribuyen las ovejas, dicen que son de ellos cuando realmente son de Cristo Jesús, porque Jesús mismo es quien dio su vida derramando su sangre por cada una de ellas. Por eso no nos engañemos con estos mentirosos. Amén. Porque hoy en día se habla de salario y no se habla de alimento. Como aquí, en varios pasajes bíblicos ya hemos visto que la orden de Jesús para con sus discípulos, primero los 12, luego los 70, que coman y beban de lo que se les ponía a la mesa al momento en que ellos iban a predicar. Amén. Gloria a Dios. Es un tema sencillo de poder predicar y claro para que el que realmente quiere escuchar, pero hay oídos sordos, duros de cerviz, algunos son, que no quieren oír la verdad y resisten a la verdad de la palabra del Señor, porque han entronado a su pastor, el cual les ha mentido toda la vida, y creen que con sus diezmos lo que tienen que hacer es darle un sueldo al pastor para que él viva en lujos, porque es lo que hacen, cuando en realidad vamos a encontrar que hay muchos hermanos dentro de la iglesia, los cuales permanecen en la pobreza y allí se van a quedar, porque nadie se acuerda de ellos. Vamos a continuar un poco más en Mateo, capítulo 6, 19 al 21. Vaya conmigo ahí. Esto es un estudio bíblico. Estamos tocando el tema del destino verdadero de las ofrendas voluntarias. Si bien continúo aclarando la razón por la cual no se debe dar un sueldo a un pastor, es porque no tiene ningún asidero bíblico, ningún sustento bíblico. Luego ya vamos a ir al listado de el destino de las ofrendas voluntarias, ¿sí? No creo que me olvidé. Mateo 6, versículo 19 al 21, dice la Escritura: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El error de estar entregando dinero para un sueldo a un pastor, y sería muy limitado el sueldo, porque ya les digo, también se hacen los diezmos de toda la gente y nadie sabe qué hacen con ese dinero, y ellos debieran de rendir cuenta a la iglesia por lo que hacen con la administración de la plata conforme a ofrendas voluntarias y el diezmo evangélico, que no es el diezmo bíblico. Pero estas personas hacen tesoro, ¿dónde? ¿En el cielo? ¿O aquí en la tierra lo quieren hacer? ¿Qué es lo que dice tu pastor?
¿Qué estás buscando vos como oveja de Jesús? ¿Estás buscando hacer tesoros en la tierra? ¿Vas a la iglesia porque querés ser bendecido económicamente, querés ser prosperado? ¿Realmente te comiste el cuento y la mentira, el engaño de tu falso pastor que te enseña un evangelio de la prosperidad, el cual tiene un origen satánico, ocultista? Porque ese evangelio de la prosperidad no es el verdadero evangelio de Jesús. Entonces yo te pido a vos, hermano, que hoy estás escuchando, que puedas tener oídos para oír y puedas comprender de que un pastor, al igual que vos, es un ser humano que tiene que trabajar para sustentarse y que no puede hacer un negocio de la iglesia de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que algunos va a decir amén el día de hoy. Otro pasaje bíblico en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 2 al 3. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. ¿Hay algún otro versículo para compartir hoy? En 2 de Pedro no lo hay, así que vamos a avanzar en otra palabra. Acá dice que ciertas personas que dicen ser siervos de Jesús, lo único que hacen es blasfemar de la verdad del Señor Jesús. Y que tenemos que tener cuidado de ellos, de las disoluciones que traen, de las mentiras asolapadas, que van por debajo de la frazada. Aún nadie se da cuenta de que allí están, pero están y hacen mucho mal. Y así como Cristo habló de los fariseos diciendo que nos estemos cuidando de la levadura de los fariseos, y también nos tenemos que estar cuidando por este tiempo de los falsos ministros, que no es más que los fariseos de esta generación, de este tiempo. Cuidémonos, hermanos, porque estamos perdiendo muchos años tal vez de nuestra vida espiritual siguiendo a personas engañadas y que lo único que quieren es engañar, cumpliendo así con la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 2 al 3, nos habla de falsos profetas y falsos maestros que estaban en el tiempo en que fue escrito Segunda de Pedro. El apóstol Pedro, estaba escribiendo la epístola mientras ocurrían estas cosas. Luego de 2000 años siguen ocurriendo, lamentablemente. Pero es por la ignorancia que hay en el pueblo. Lo que el pueblo tiene que hacer es dejar de ser ignorante de la palabra de Dios. Amén. Aquí hay un pasaje en el libro de Hechos, y voy a estar compartiendo este pasaje bíblico para luego ir a una segunda parte de esta predicación, porque de esa manera voy a estar pudiendo hablar con ustedes con más claridad y voy a tener más tiempo para poder expresarme como debo. Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 5. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos, y como era él mismo del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era el hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Este pasaje bíblico, ¿qué es lo que nos dice? Que tanto Aquila como Priscila y el apóstol Pablo se habían reunido con la finalidad de poder trabajar juntos, porque ocupaban un mismo oficio, que era el de hacer tiendas. ¿Y saben qué? Paralelo a esto, paralelo a este trabajo personal que tanto el apóstol Pablo hacía, al igual que Aquila y Priscila, también predicaban el evangelio. Tanto es así que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos.
El último versículo, el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Muy claro este mensaje. Sabemos que Pablo el apóstol predicaba de lo suyo, del oficio de hacer tiendas, que paralelo a esto y conforme al propósito de Dios predicaba el Evangelio. Este es un ejemplo claro de lo que los ministros deben hacer este tiempo. Sin dejar de hacer aquello, ocúpense de esto. Sin dejar de trabajar para su sustento, también ocúpense de predicar el Evangelio. No pueden reunir la predicación del Evangelio y el sustento de cada uno de ellos y tener esa estabilidad, esos lujos que pretenden porque son codiciosos. Y la codicia no solamente está en el ministro, sino también está en el que lo sigue. Porque yo estoy seguro, hermano, que si vos le estás entregando tu diezmo por este tiempo a tu pastor es para poder ser bendecido vos también, para poder ser prosperado, para tener seguridad financiera, económica, lo que fuere, y estás creyendo que Dios de esa manera te va a bendecir. Créeme, desde aquí te confieso esto a la luz de la palabra, que no es así, que es una mentira, que te han engañado, que tenés que salir de esa estructura religiosa y que te tenés que volver un verdadero discípulo de Cristo. Cortamos aquí, hasta aquí con la primera parte y seguimos adelante porque hay un poco más por avanzar. El Dios te bendiga.